El Ecuador tiene que catapultarse hacia el desarrollo con infraestructura a través de estos sistemas público-privados. Se habla mucho y se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, pero no se concreta. Y alguien experta como es usted, quisiéramos pedirle esa opinión. ¿Qué es lo que pasa en el país? Porque en el mismo gobierno del señor Guillermo Lasso, en los últimos días se decía, bueno, que había pues un grupo de proyectos que iban a ser una realidad y que estaban dentro de esa posibilidad de desarrollo público-privado. Pero han pasado ya 2 años o 1 año y medio y no vemos concretados esos proyectos. ¿Por qué? Sí, bueno, a lo que usted se refiere es al portafolio de alianzas público-privadas. Absolutamente. Mencionar que las alianzas público-privadas son un régimen de articulación o colaboración público-privada entre varios regímenes más. De hecho, es el más estricto, el más duro. Roberto Salas estuvo al frente, ¿no? Sí, y ajá. Un profesional de mucho nivel y mucho valor. Lo tuvimos aquí días antes de que termine el gobierno del señor Guillermo Lasso y por eso hago esta pregunta ahora. Sí, correcto. Era Roberto Salas, hoy es el abogado Pablo Ceballos, que conoce mucho de este tipo de procesos y de proyectos, pero no todo es lo que en el argot se conoce como APPable. Las APPs lo que básicamente conllevan es una modalidad internacional. De hecho, yo soy doctor en APPs. Lo que te prevé que se haga es lo que se llama el comparador público-privado. El Estado, y lo valoras en dinero, cuánto me cuesta y me conviene a mí como gobierno hacerlo versus cuánto me costaría o ganaría yo si lo hace un privado. Y de ese comparador resulta cuál es la modalidad más adecuada. Sin embargo, a pesar de que, como digo, mi corazón y mi alma están en APPs, yo tengo en inversión privada en este país, principalmente en APPs, entre otros modelos más de $1.000 millones invertidos, no prometidos en contratos de inversión, en convenios de inversión, sino enterrados, instalados, operando en el país físicamente. Pero a pesar de todo este antecedente, lo que quiero mencionar es que las APPs tienen un sentido por este comparador público-privado cuando el Estado tiene el dinero para ponerlo, ¿verdad? Entonces yo comparo, si me cuesta a mí 500 o 300 millones una vía, o alguien lo puede hacer privado por 300 o 500, a ver qué me conviene más. Pero si no tengo el dinero, entonces esa comparación deja de hacer sentido, y eso es lo que nos sucede hoy. ¿A qué voy? A que esos proyectos, no solo en APPs, porque hay otras modalidades colaborativas, tienes contratos de gestión delegada, tienes alianzas estratégicas, tienes contratos de operación, tienes otras modalidades en las cuales el gobierno central y especialmente las empresas públicas pueden aliarse con privados. Mi recomendación por la urgencia y la necesidad de inversión es que se vaya no solo por las APPs, que son los proyectos además más grandes. Las APPs, por APP tienes que hacer proyectos de 500 de $1.000 millones. ¿De qué estoy hablando? De hidroeléctricas, de grandes vías. De eso no te puedes librar. De hacerlo por vía APP, que toma un par de años. Implementar un proceso de APP de cero hasta que está firmado, no invertido, firmado son casi 2 años, estándar mundial, no estándar global. Un proyecto con otras modalidades se puede hacer mucho más rápido. Entonces, con APP también creo que vale mencionarlo, según nuestra regulación, y es más o menos la práctica internacional también, no se hace o no se puede hacer ni minería ni hidrocarburos. Entonces, en ese sentido, mencionar que la necesidad de inversión en el país, según la propia Secretaría de APPs, que no mide, por tanto, ni minería ni hidrocarburos, de hoy al 2030, los próximos apenas 5 años, son $71.000 millones entre CAPEX y OPEX, o sea, nuevas construcciones y mantenimiento de lo que existe. $71.000 millones. Y el sector más importante es energía, el que demanda de esos 71.000, $23.000 millones, 18 en CAPEX, $18.000 millones en inversión en nuevos proyectos energéticos requiere el Ecuador de hoy al 2030. El segundo rubro es infraestructura. Y esto fuera de minería e hidrocarburos. Que quiero ya decir un poco para concluir este pedazo de la intervención, que si el PIB del Ecuador es $124.000 millones en el 2024 y la deuda del país es más o menos casi 70.000, tenemos la misma deuda que el mismo requerimiento de inversión. En definitiva, si debemos $70.000 millones aprox y necesitamos $71.000 millones, que son más, son como 100 si le sumas hidrocarburos y minería, entonces o pagas la deuda o inviertes. Obviamente, si hay la opción de que el sector privado invierta, ese es el camino. Para el caso de la energía, pongo como ejemplo Colombia. Empezó, luego de graves problemas que ellos tuvieron por el año 90, un sistema para poder desarrollar
desarrollar toda la potencialidad que tenían en caída de agua, para que en estos momentos resulta que salvan a países como el nuestro, hay que decirlo así, porque han logrado una capacidad de 23,000 megavatios, ¿no? Nosotros pues llegamos a los 8,000 en la actualidad, si todo estuviera expedito. Entonces, esos sistemas que tienen que ya ponerse en marcha en el Ecuador de cara al futuro para no tener más problemas. Recordemos que hace poquito tuvimos apagones, pero podemos volver a tenerlos en septiembre o octubre. Entonces, ese tipo de cosas es las que habría que centrar, grandes obras, porque para desarrollar 23,000 megavatios se requieren 23,000 millones de dólares. Exacto, 1 a 1 más o menos en la proporción en solar, pero es una buena relación, efectivamente. Sí, mire, en energía es uno de los aspectos fundamentales en que es mi recomendación, y de hecho me pasa, yo recibo, y mire, son cosas que tal vez no decimos porque nos concentramos, el ecuatoriano le encanta la mala noticia y el amarillismo, ¿no? Yo recibo al menos una llamada internacional de potenciales clientes e inversores que quieren venir al país, y de esa llamada yo diría que en el mes de 5 o 6 llamadas, 4 son energía. Y una buena parte energías renovables. ¿Por qué? Porque si tienes una demanda grande y creciente, insatisfecha, es en donde obviamente vas a poder recuperar tu inversión. Entonces energía es uno de los grandes sectores de importancia en esa inversión. Y en ese sentido, mencionar que la ministra Manzano, desde que ingresó al gobierno a finales del año pasado, y aparte el gobierno con la emisión de las 2 leyes de energía llamadas, conocidas como 2.0 y 3.0, en febrero y noviembre, que son básicamente de inversión privada en energías renovables, abrió un camino. La ministra Manzano emitió en su gestión, ha emitido reglamentos de alianzas estratégicas, tanto para CELEC como para CENEL. Conozco que en CENEL, con una gestión también buena que se está haciendo de atracción, porque también no solo es la regulación, sino la actitud de los funcionarios públicos de apertura, de conversaciones, como lo que se dio en la gira presidencial ahora, que también lo podemos comentar. Decía que conozco que en CENEL, con la gestión del gerente Erazo, se está haciendo ahora, se están recibiendo ya varias iniciativas privadas de inversión en proyectos que, como conocemos, pueden ser hasta 100 megavatios privados directamente, y también con alianzas estratégicas en conjunto con el Estado. Eso nos va a ir dando la capacidad. Mencionar que en energía, justamente la primera semana de mayo subió un 10% la demanda. Entonces, en Colombia, en Perú, se basa en energía hídrica, eso sí. Tiene que basarse en energía hídrica, pero tienes que tener termo también. No tenemos una relación muy distinta entre térmica e hídrica en todos estos 3 países, en Colombia, Perú, más o menos en 60, 65, 70 hídrico y el resto es térmico. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el térmico de ellos es con gas natural. Y ellos producen y usan su propio gas natural, lo explotan y lo usan. Nosotros importamos combustibles fósiles, como el diésel, que es el que se quema en las térmicas, y además no se había hecho mantenimiento por muchos años. Entonces, no es tanto que la dependencia de la matriz sea mala en la hídrica, sino que la térmica no es con gas y no funciona de manera permanente, ¿no? Sí. Entonces, hay que ir al gas natural, y hay que ir a la que se llama combustible de transición. Se incorporó esto recién en la regulación del año pasado, en la regulación energética del año pasado. El gas natural no existía como mención en nuestra regulación, en la ley, en el país. Ya existe, hay que ir a explorarlo. Lo que se ha mencionado de la gira es que la ministra comentó, la ministra Manzano, que Total Energies, que es una compañía francesa, está interesada, ellos ya explotan, no se ha dicho, pero ellos ya explotan el norte de Perú, en la parte del gas. Entonces nosotros compartimos en el sur, nuestro campo Amistad colinda con todos los bloques de posible explotación de gas natural, y tenemos el gas del Golfo también. Ellos ya han hecho estudios, entonces tenemos que ir a gas natural. ¿Para qué? Para que nuestra térmica, que es energía en firme que se llama, porque esa no depende de que llueva o del sol o del agua, sino que si tienes combustible funciona, si tenemos gas en gran escala va a funcionar. Nuestra térmica tiene que estabilizarse con gas natural. Estamos aquí con Viana Maino, que es experta en proyectos de inversión. Ricardo Flores se saluda, gracias por estar aquí. Vamos ahora a la gira presidencial, Viana. La gira presidencial, el presidente Noboa estuvo ausente del país durante prácticamente 2 semanas, fue al funeral del Papa y posteriormente visitó varios países de primer orden, efectivamente, en donde se reunió con las más altas autoridades de cada uno de esos países. Ese fue el resultado, digamos, visible de la gira. Luego hay que traducir eso en un resultado tangible de la gira. Entonces aquí un poco lo que queremos entender y ver que, de acuerdo con su opinión, ¿qué se puede esperar de esta gira presidencial? ¿Cuál fue el resultado o cuál puede ser el resultado de la visita que ha hecho el presidente a todas estas autoridades de alto nivel en países muy importantes
importantes, Francia, Reino Unido, Emiratos Árabes, etcétera, donde obviamente existen empresas con una capacidad de inversión que el Ecuador realmente necesita. Sí, mire, el tema de la inversión extranjera directa es bien importante y muy distinta que la inversión privada, ecuatoriana quiero decir. ¿Por qué? Porque la diferencia es que la misma cantidad de recursos da la vuelta en la economía, esa es la inversión local, y la inversión extranjera alimenta y crece tu masa monetaria, genera empleo y tal, ¿no? Entonces, un mensaje central es que a mayor inversión privada, mayor recaudación fiscal. La economía de un país no crece y el presupuesto del Estado no se alimenta si no hay inversión privada porque no hay a quien cobrarle impuestos, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante también para las finanzas públicas. ¿Qué tienen de importancia esos países? Hablamos de Europa, Reino Unido, Francia, España, los países de más alta concentración y relación con nosotros en Ecuador y muy grandes también. Y en el otro lado, tal vez más importante por lo que significa, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Israel. ¿Qué tienen ellos? Grandes cantidades de capital y gustos muy refinados. ¿A qué me refiero con esos países? Sí, no es menor, es menor, porque estás dispuesto a pagar por un banano de mejor calidad que viene del otro lado del mundo, sin chistar. Pagar mucho por un producto de alta calidad no le puedes decir a cualquier otro país que lo haga. Otros países están dispuestos a importar cualquier tipo de mercadería estándar, pero nuestro producto de exquisitez, un camarón de primer nivel, un cacao refinado de altura, un banano premium, es mucho mejor pagado allá. Entonces, en ese sentido yo celebro y visualizo que eso es lo que quisieron decirnos. Vamos a colocar nuestros productos en un país donde están dispuestos a pagarlos caros. Vamos a abrir una embajada allá. Vamos a colectar recursos y vamos a trabajar en que ellos inviertan acá, que para ellos son una especie de destino exótico. Recordar que Aramco, la petrolera árabe, justamente acaba de comprar primas en toda la región, las gasolineras. Entonces, sí es verdad que están abriéndose a buscar invertir acá. ¿Qué se necesita? Obviamente yo he tenido clientes de esas zonas, de esas regiones árabes, turcas, de estas culturas, son muy diferentes a las nuestras. Cuando llegan acá, inclusive yo he tenido shocks culturales, he tenido que estudiar cómo manejar culturas diferentes, porque la manera en la que das un consejo en Occidente es muy distinta que la que das una asesoría en Oriente, ¿no? Hasta cómo la reciben. Entonces, esto que se llama soft landing es importante ahora que tenemos toda este volumen posible de inversión extranjera y sobre todo no tan culturalmente símil acá, porque también es importante que la asesoría y lo que se llama el soft landing se dé, porque muchas veces en mi experiencia los desencuentros culturales no permiten que se lleve a buen fin esa inversión. Vienen y se demoran en recibirlo con algún funcionario público, muy común. Un presidente, un ministro tiene agendas de mucha complejidad, hay emergencias, se suspende, se cancela y tal vez ellos vinieron en su avión volando 20 horas, ¿no? Entonces, hay temas que hay que ir explicando como experto local, que es lo que me ha tocado vivir, y decir, bueno, eso es normal, mientras tanto conseguimos la cita, nos va a atender otra persona, no te vayas, y la persona de contacto, de liazón, que te va a ayudar a facilitar esto es tal, para que tengas un contacto más a diario y no perderlas. Lo que usted me está pidiendo es cómo no las perdemos, ¿no? Entonces, se despertó el interés, eso es de celebrar. Hemos buscado mercados con mucha más capacidad económica y gustos más exquisitos. Recordar que nuestro cacao acaba de posicionarse también como el de mayor exportación del mundo. Ya llevamos $1.000 millones en lo que va del tiempo. Banano, camarón. Ecuador es un hub de atún actualmente. Entonces, tenemos 4 productos de primer nivel para exportar y mucho interés de ellos en que se concentran en Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Bien, energía, petróleo, hidrocarburos, exactamente lo que necesitamos. Para un poco ubicar a las personas que nos están escuchando, no necesariamente todos somos expertos en la materia, y me incluyo porque obviamente cada rama del derecho tiene su especialidad, pero sin embargo, en materia de contratación pública, la leía la ministra y sí quisiera que nos ayudes un poco explicando. Tú hablabas que hay varias modalidades de alianzas, ¿no? y de contratación. Colaboración. De colaboración, estos contratos de colaboración. La ministra habla claramente que estamos en Total Energies, que es una especie de Petroecuador en Francia, y que esto sería una colaboración gobierno a gobierno, y que eso facilitaría aún más esta participación, esta colaboración, porque la ley de contratación pública permite contrataciones directas cuando estamos hablando entre empresas públicas o de Estado a Estado. Y te hago esta pregunta porque sí nos llama la atención el hecho de que en el Ecuador
Ecuador, por ejemplo, las vías concesionadas son tan escasas? ¿Por qué algo tan que aparentemente pudiera ser tan sencillo? Es decir, de que hayan personas que hagan carreteras, ¿no? Cuando uno va a Estados Unidos, a otros países, simplemente pagas y aquí hacen un drama cuando te cobran $1. O sea, yo sé que miren lo que le costó a una empresa hacer la vía Salinas, ¿no? ¿Verdad? Y lo que costó para ponerse de acuerdo con las comunidades y por el costo ahora es $4, ¿no? Esa explicación, o sea, ¿qué ventajas tiene el Ecuador de llegar a una relación gobierno a gobierno, si eso está o no permitido por la ley? ¿Y por qué tú crees que existen estas trabas, o no sé si trabas, pero en todo caso que no vemos una proliferación de concesiones cuando quizás es un mecanismo bastante flexible, digo yo, no es complicado, no es algo que hay que hacer estudios, etcétera, pero por ejemplo, mira lo del Quinto Puente que está detenido, un poco entender el contexto del Ecuador en esa parte. Muy bien, un poco para clarificar, pero como dice Andrés, para los no abogados, hay dos regímenes de contratación en nuestro país en cuanto a lo que tiene que ver con gobierno. El régimen de contratación pública, el Estado saca un concurso, paga, contrata a un proveedor, el proveedor hace la obra, construye o da el servicio, recibe su dinero y se va. Eso es contratación pública y tiene varias modalidades, ¿no? Niveles más bien. Licitación, subasta inversa, ley de contratación pública. El otro eje, contratos que yo llamo en general de colaboración público-privada. Y allí tienes las alianzas público-privadas que son un régimen, las alianzas estratégicas que las pueden hacer las empresas públicas, los contratos de gestión que están en el Código Orgánico Administrativo que pueden hacer las empresas públicas y varias más. Yo creo, obviamente la ministra no ha sido explícita en esto, pero entendiendo un poco más el sector y de lo que se trata, lo que yo creo que ella se refiere es o bien a una contratación de gobierno a gobierno, o bien lo que yo más pienso que es una alianza con la comunidad internacional de gobierno a gobierno bajo el marco, en este caso, si es Total Energies, de eso estamos hablando, sí, se refiere a gas natural, sí, eso está dentro de lo que le corresponde de explotación a Petroecuador. Petroecuador es una empresa pública y las empresas públicas pueden hacer alianzas estratégicas. Yo conozco el reglamento de alianzas estratégicas de Petroecuador, que es igual en este sentido y debe ser y tiene que ser igual que todas las demás. Flopec, Transnave, Selec, Senel, muchas empresas públicas tienen reglamentos de alianzas estratégicas y asociación, y allí lo que te indica, siguiendo un poco el régimen general, es que cuando tú haces un proyecto con un privado tiene que haber un tipo de concurso, alguna clase de modalidad de licitación, pero cuando es con un gobierno, con una empresa de la comunidad internacional tipo empresa pública, puedes hacer una alianza directa. A esto me parece que es a lo que se refiere la ministra, que Petroecuador pueda generar una alianza con Total Energies y pueda llevar a cabo el proyecto. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, ¿por qué no lo hemos hecho? Sí. Curioso entre abogados la respuesta. Yo creo que el problema no es regulatorio, porque con las reglas que hemos tenido, con la constitución restrictiva que tenemos, pero las otras normas que se han ido mejorando y abriendo, tenemos concesiones en los 4 puertos públicos y 11 puertos privados en el país. Tenemos las telecomunicaciones ofrecidas por empresas privadas, que son sectores estratégicos, me estoy refiriendo a los sectores estratégicos. Tenemos varios otros temas en cuanto a puertos, vías, aeropuertos, lo que les decía de las telecomunicaciones, que están operándose por privados. ¿Qué porcentaje de vías concesionadas hay? 55% solo de las centrales. Solo de las centrales, o sea, las otras mucho menos, las secundarias. ¿Por qué? De nuevo, yo creo que el problema no es regulatorio. No es que nuestra regulación sea la mejor ni sea muy fácil, sino que en realidad yo no lo radico principalmente ahí. Si me dijeran que hay que mejorar, podemos hacer una biblia de mejoras, pero si me preguntan, ¿lo puedo hacer hoy? Mi respuesta, regulatoriamente hablando, es sí se puede. Okay. Hemos hecho todo esto. ¿Por qué no se ha podido con tanta fluidez? Yo creo que los motivos realmente son 2. Uno, voluntad política. No necesariamente de los presidentes o de las más altas esferas, sino de los funcionarios que ejecutan. Porque uno va, me toca a mí, eso es lo que yo vivo a diario. Visito las dependencias, los ministerios, las oficinas públicas con un posible inversor, un cliente que quiere traer plata al país, que es lo que yo más hago, y les recomiendo siempre por eso asociarse con alguien ecuatoriano, para que sea más fluida la interacción y la relación. Pero el funcionario público está acostumbrado, y vale tu pregunta súper bien, a la contratación pública. Solo sabe subir unos pliegos, ver de dónde sacan los recursos que financian la partida presupuestaria y licitarlo. Pero cuando tú le dices esto es una alianza, es una APP, es un concurso de la comunidad internacional, de una empresa inversora de Francia, de Emiratos Árabes, te miran desconcertados y por tal vez desconocimiento y temor no se lleva a cabo. Recomendación, unidades especializadas externas, es como se
se hace en otros países, porque tú no puedes capacitar a todos los funcionarios públicos en estos modelos, pero sí puedes tener equipos de consultoría externa, que es como he trabajado toda la vida, contratada por multilaterales o por los privados para llevar a cabo los proyectos. Esto ya se hace. Tú ya lo ayudas, lo asistes, lo acompañas como experto a cómo llevar a cabo el proyecto. Y dos, y principal, ahí sí, voluntad política superior. Porque cuando hay alguien desde el Palacio, desde el Ministerio, desde una dependencia fuerte de la dirección ejecutiva de un Petrocor que dice, este proyecto se va a hacer, lo tienes desanudando el día a día, ¿no? Yo creo que es más bien una cuestión de ejecución y fuerza en cómo que cuestión de reglas. Rompiendo paradigmas sindicales hace 23 años cuando se dio la concesión del agua potable para Guayaquil con Interagua, que era muy difícil en el momento, sin embargo, esta ocurrió, han pasado 23 años, creo que son 25 años de concesión, está por tiene acabar. que haber la renovación. Bueno, es un ejemplo de que sí funciona esto de que los otros pongan el dinero y que desarrollen en este caso, pues, un servicio básico fundamental como es el agua potable, y que posteriormente, terminada la concesión, todo sigue siendo del país, que ese es el sistema de concesiones. Simplemente quería hacer la referencia a esto, pero como estamos terminando la entrevista, qué sana envidia, las diferencias son absolutamente abismales, pero el señor Donald Trump hace una gira por el Asia, llega hasta Arabia Saudita y en el primer día de reuniones consigue una inversión de $600 mil millones. Ya firmado ese contrato entre Arabia Saudita y los Estados Unidos para tecnología, semiconductores, infraestructura. $600 mil millones. Yo digo, ¿qué pasa con países más pequeños como el nuestro? Va un presidente, sería bueno venir ya con la firma de un compromiso, de una inversión, sí, un MOU se podría firmar y luego hay que implementarlo. Esa un poco es nuestra debilidad por superar. Fíjese que la inversión extranjera de Ecuador en 2024 fue $232 millones, la más bajita en muchos años. 232 comparo con Colombia y Perú, no con Estados Unidos, porque me gusta comparar papas con las papas vecinas. Referencia que solamente Haití está por debajo de nosotros. Bueno, eso estuvo peor. 232 en Ecuador, Perú 16.000, Colombia 14.000. Mire, yo rescato lo positivo. Hay tanta demanda, hay tanto por hacer, conociendo a los inversores de fuera que, como digo, ahora los estoy asociando con los locales y eso me ayuda a conseguir los financiamientos mejor. Tengo una noticia buena, quiero decirla. Hay un banco internacional muy grande, el segundo o tercero más grande del mundo, abriendo operaciones en Ecuador. Pues, ¿por qué? Porque los mercados financieros, a la final es un inversor lo que busca es dinero. Busca operar una vía o una termoeléctrica o sacar gas natural, explotarlo para ganar dinero, no porque le gusta operar el gas. ¿Verdad? Entonces, sí, al final es eso, es la diferencia entre un empresario y un inversor. El inversor lo que busca es un resultado económico. El empresario está haciendo empresas, negocios, produciendo, vendiendo. El otro usa el proyecto como un objetivo para buscar un resultado. ¿Y qué calcula? El rédito final. Mi tasa de retorno, mi tasa interna de retorno. ¿Por qué el Ecuador puede ser bueno y tiene esa oportunidad? Porque si los vecinos le van a 16.000 y 14.000 y nuestro PIB es 121.000 creciente, ¿qué tenemos de bueno? Y ahí voy a decir un par de cosas buenas. El riesgo país está en 1.015 puntos a fecha de ayer. 1.015, hemos venido bajando de 1.800 a 1.015 en un... Casi 800. Casi 800. Yo vaticino que después del cambio de mando estaremos en menos de 1.000 puntos. Bajando el riesgo país, la tasa va a ser más atractiva, más interesante. Y se prevé un crecimiento de entre un 2.5 y 2.8 en este año. Un crecimiento económico el año pasado fue negativo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que los indicadores del país van hacia una mejora. Eso también atrae capitales. Y la otra cosa es que en un estado en el que no ha podido invertirse por tantos años en infraestructura fundamental, en sectores estratégicos, que además dan servicios al público, por tanto se pueden recaudar de manera masiva, tu riesgo es menor. Si yo brindo energía y me pagan los usuarios, o si construyo una vía y pasan todos los carros y los camiones, mi riesgo está diversificado en tanto que no voy a perder, porque siempre va a haber carros pasando y siempre va a haber gente pagando energía. Todos esos son indicadores de que si nuestros países vecinos pueden levantar exponencialmente más inversión que la nuestra, nosotros tenemos todo por hacer. Y si usted es un árabe, ¿dónde va a ir? ¿Dónde un país que ya tiene todo concesionado, todo construido y toda la demanda energética y el gas natural explotado, o en uno en donde tiene todo por hacer? Esa es la reflexión con la que tenemos que ir, y de ahí viene voluntad política y know-how. ¿Por qué? Porque el extranjero estaba acostumbrado a operar
en países latinos, en países exóticos, en África, en donde todo es difícil, pero alguien tiene que tener el know-how de ir conduciendo esto para que se dé. La Comisión Internacional de Energía Atómica ha firmado con el Ecuador algún tipo de convenio para hacer estudios para poder tener energía nuclear en el futuro. Claro está, escuchaba en la mañana, alguien decía, qué bueno se viene el estiaje y podemos tener energía nuclear. Tienen que pasar muchos años para que podamos aprovechar aquello. Lo tiene Argentina desde los años 1970, posteriormente lo tuvo Brasil y México, que son las naciones que tienen energía nuclear, al servicio de los ciudadanos. Así que muchísimas gracias. Diversidad de matriz, diversidad de la matriz energética, eso es bueno. Pensar está bien, sí, y empezar a ejecutar, y los resultados los veremos. Pero por el momento, no hacerlo sería expansión pésimo. de la red, gas natural y producción con lo que ya tenemos, estabilización de las térmicas y planificación, que es fundamental de la manera que lo están haciendo. Y para Ricardo, primero agradecerle a la ministra Mayno de su presencia aquí en la radio. ¿Qué tiene en común una lasaña casera, una empanada crujiente y una pasta cremosa? Que todos pueden llevar atún real y que quede deliciosa, porque mientras más real, más te hace tun, Fernando. Pinturas Unidas, con su innovación Supremo Satín antibacterial, es la mejor solución, ya que con su sistema antibacterial evita